Vivir de un modo auténtico. Las mentiras más devastadoras para nuestra autoestima no son tanto las que decimos como las que vivimos. Vivimos en una mentira cuando desfiguramos la realidad de nuestra experiencia o la verdad de nuestro ser. Así, vivo una mentira cuando finjo un amor que no siento, cuando simulo una indiferencia que no siento, cuando me presento como más de lo que soy, o como menos de lo que soy, cuando digo que estoy irritado y lo cierto es que tengo miedo, cuando aparento indefensión y lo cierto es que soy un manipulador, cuando niego y oculto mi entusiasmo por la vida, cuando finjo una ceguera que niega mi comprensión, cuando pretendo poseer una información que no tengo, cuando me río y en realidad necesito llorar, cuando paso un tiempo inútil con gente que no me gusta, cuando me presento como la personificación de valores que no siento ni poseo, cuando soy amable con todos menos con las personas que digo amar, cuando me adhiero falsamente a ciertas creencias para gozar de aceptación, cuando finjo modestia, cuando finjo arrogancia, cuando permito que mi silencio implique sentimiento con respecto a convicciones que no comparto, cuando digo que admiro a una clase de persona pero duermo siempre con otra. La buena autoestima exige coherencia, lo cual significa que el sí mismo interior y el sí mismo que se ofrece al mundo deben concordar. Si elijo falsear la realidad de mi persona, lo hago para engañar la conciencia de los otros, y también a la mía propia. Lo hago porque considero inaceptable lo que soy. Valoro cualquier idea de otro por encima de mi propio conocimiento de la verdad. Mi castigo es que atravieso la vida con la atormentada sensación de ser un impostor. Esto significa, entre otras cosas, que me condeno a la angustia de preguntarme eternamente cuándo me descubrirán. Primero, me rechazo a mí mismo. Esto está implícito en el hecho de vivir mentiras, en el de falsear la verdad de mi persona. Después, me siento rechazado por los demás, o busco posibles signos de rechazo, para lo cual soy generalmente rápido. Imagino que el problema se plantea entre los demás y yo. No se me ocurre que lo que más temo de los otros ya me lo he hecho a mí mismo. La honestidad consiste en respetar la diferencia entre lo real y lo irreal, y no en buscar la adquisición de valores mediante el falseamiento de la realidad, ni la consecución de objetivos pretendiendo que la verdad es distinta de lo que es. Cuando intentamos vivir de una manera poco auténtica, siempre somos nuestra primera víctima, ya que, en definitiva, el fraude va dirigido contra nosotros mismos. Es obvio que las mentiras más comunes de la vida cotidiana perjudican la autoestima. No, no comí una tercera porción de tarta de fresas. No, no me acosté con fulano. No, no cogí ese dinero. No, no falseé los resultados de la prueba, etc. La conclusión es siempre que la verdad es vergonzosa, o peor que vergonzosa. Ese es el mensaje que nos transmitimos a nosotros mismos cuando decimos mentiras semejantes. Pero este es el nivel de deshonestidad más obvio. Aquí debemos considerar una clase de deshonestidad mucho más profunda, tan íntimamente vinculada, así es como lo sentimos, a nuestra supervivencia que renunciar a ella suele ser un desafío de mucha más envergadura. Para evitar una posible mala interpretación, digamos que vivir auténticamente no significa practicar una sinceridad compulsiva. No significa anunciar cada pensamiento, sentimiento o acción posibles, sin tener en cuenta si el contexto es apropiado o no, o su relevancia. No significa confesar verdades de manera indiscriminada. No significa dar opiniones que no nos han pedido sobre el aspecto de otras personas, ni formular necesariamente críticas exhaustivas, aunque nos las hayan pedido. No significa ofrecerse a brindar información a un ladrón sobre unas joyas escondidas. Por otro lado, debemos reconocer que la mayoría de nosotros hemos sido educados casi desde el mismo día en que nacimos, para no saber qué es vivir auténticamente. La mayoría de nosotros fuimos criados y educados de modo que nos era muy difícil apreciar la autenticidad. Desde niños aprendimos a negar lo que sentíamos, a usar una máscara, y en definitiva a perder el contacto con muchos aspectos de nuestros sí mismos interiores. Nos volvimos inconscientes de gran parte de nuestros sí mismos interiores, en nombre de la adaptación al mundo que nos rodea. Nuestros mayores nos empujaron a rechazar el miedo, la ira y el dolor, porque tales sentimientos los incomodaban. A menudo no sabían cómo responder cuando se rompía la supuesta armonía familiar. Muchos de nosotros fuimos obligados también a ocultar, y por último a eliminar, nuestra excitación. Les ponía nerviosos. Nuestros mayores se volvían desagradablemente conscientes de algo que habían olvidado mucho tiempo atrás. La excitación altera la rutina. Los padres emocionalmente distantes e inhibidos tienden a educar hijos emocionalmente distantes e inhibidos, no solo mediante sus mensajes explícitos sino mediante su propia conducta, que indica al hijo qué es lo correcto, lo adecuado y lo socialmente aceptable. Además, puesto que en la infancia existen muchas cosas temibles, inquietantes, dolorosas y frustrantes, aprendemos a emplear la represión emocional como un mecanismo de defensa, como un medio de hacer la vida más tolerable. Aprendemos con demasiada rapidez a evitar las pesadillas. Para sobrevivir, aprendemos a hacernos los indiferentes, como si estuviéramos muertos. Una de las experiencias más dolorosas y desorientadoras de la infancia, que la gente se siente impulsada a reprimir, es el descubrimiento de que la mayoría de los adultos miente.
Esto también puede convertirse en una barrera para la comprensión y la valoración de la autenticidad. Oigo que mi madre me sermonea sobre las virtudes de la honestidad, y luego oigo que le miente a mi padre. Mi padre anuncia cuánto desprecia a alguien y luego no hace más que adular a esa persona durante toda la cena. Veo que una profesora niega flagrantemente la verdad a otro alumno, en lugar de reconocer que ha cometido una equivocación. Que yo sepa, ningún psicólogo ha estudiado nunca el impacto traumático que causa en los jóvenes la magnitud de las mentiras de los adultos. Y sin embargo, cuando planteo el tema en las terapias e invito a mis pacientes a reflexionar, la mayoría sostiene que fue una de las experiencias más devastadoras de sus primeros años de vida. Muchos jóvenes llegan a la conclusión de que crecer significa aprender a aceptar la mentira como algo normal, es decir, aceptar y admitir la irrealidad como un modo de vida. Pero si nos entregamos a esta forma de sacrificio mental, si nos permitimos ser gobernados por el miedo, si adjudicamos más importancia a lo que creen los otros que a lo que nosotros sabemos que es cierto, si valoramos más pertenecer al grupo que ser, no alcanzaremos la autenticidad. Para alcanzarla son necesarios el coraje y la independencia, sobre todo cuando es tan raro encontrar esas cualidades en los demás. Pero esto no debería desalentarnos. Si las personas auténticas constituyen una minoría, también la constituyen las personas felices, y las que gozan de una buena autoestima, y las que saben amar. Las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de las personas de baja autoestima. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no temen mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a disimular. Si sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente autoafirmativas. Y como no tienen miedo de ser quienes son, de vivir auténticamente, a veces despiertan la envidia y la hostilidad de quienes están más atados a las convenciones. A veces, en su inocencia, se asombran de esta reacción, y quizás se sientan heridos por ella, pero no por eso desisten de su compromiso con la verdad. No valoran la buena opinión de los otros por encima de su autoestima. Sencillamente aprenden que hay gente a la que es mejor evitar. Tratan de buscar relaciones enriquecedoras en lugar de nocivas, en contraste con las personas de baja autoestima, que casi siempre parecen entablar relaciones nocivas. Las relaciones de las personas de alta autoestima se caracterizan por un grado de benevolencia, respeto y dignidad mutua superior al nivel medio. Los hombres y mujeres orientados hacia el desarrollo tienden a apoyar las aspiraciones de desarrollo de los demás. Las personas que disfrutan con su propio entusiasmo también disfrutan con el de los demás. Las personas que practican la franqueza al hablar aprecian la franqueza en la conversación con los otros. Las personas que se sienten cómodas diciendo sí cuando quieren decir sí, y no cuando quieren decir no, respetan el derecho de los otros a hacer lo mismo. Las personas auténticas tienen amigos mejores y más dignos de confianza, porque saben que pueden apoyarse en ellos, y porque los instan a igualar su autenticidad. Al ser auténticos, no solo nos honramos a nosotros mismos. A menudo es como un regalo para cualquier persona con la que tratemos. A veces doy a la gente una falsa impresión de lo que siento, decía una paciente que se quejaba de que nadie le entendía. Cuando sonrío y por dentro estoy llorando. Cuando trato de impresionar a personas que no respeto. Cuando niego mi irritación y estoy ardiendo por dentro. Cuando finjo que nada me molesta. Cuando no discuto con nadie con respecto a nada. Cuando parezco estar de acuerdo con cualquiera que diga algo. Cuando no digo lo que quiero. Cuando digo sí y quiero decir no. A veces impido que la gente me dé lo que quiero, sostenía un paciente que se lamentaba de que nadie se preocupaba por sus deseos, cuando no les digo lo que quiero, cuando finjo que no quiero nada, cuando actúo como si fuera totalmente autosuficiente, cuando me burlo sutilmente de los esfuerzos de los demás para ser buenos conmigo, cuando lo critico todo, cuando doy mucho a los demás y utilizo eso para mantenerlos a distancia, cuando me muestro distante, cuando no me quedo quieto si veo que la gente se me acerca, cuando ni siquiera me permito saber lo que quiero. Si estuviera dispuesta a decir no cuando quiero decir no, manifestaba una mujer que se quejaba de que la gente se aprovechaba de ella, me respetaría más a mí misma, quizás la gente me apreciaría más, me sentiría más limpia, tendría más tiempo para hacer las cosas que quiero, la gente no me molestaría, sería más amable, no me rebelaría ni diría no por cosas sin importancia, la gente me conocería mejor, creo que en general sería más generosa, no me sentiría un inútil, sería responsable de lo que me sucediera, no podría echarle la culpa a nadie, todo dependería de mí. No podría sentir lástima de mí misma, tendría dignidad. Si dijera sí cuando quiero decir sí, declaraba un hombre que se lamentaba de que su vida era aburrida, tendría más coraje, correría más riesgos, permitiría que la gente supiera quién soy, tendría que ser honesto con las cosas que me importan, me volcaría más hacia la gente, tendría aventuras, no sería tan prudente, participaría en la vida en vez de ser un observador, una mayor parte de mí estaría en contacto con la realidad.
Si no tuviera que vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, afirmaba una mujer demasiado preocupada por ganarse la aprobación de la gente, les diría a los demás lo que verdaderamente pienso y siento. Debería encontrar mi propio rumbo. Me defenderé a mí misma. Tendría que asumir la responsabilidad de mi propia vida. Averiguaría quiénes son en realidad mis amigos. Tal vez pudiera ser dueña de mí misma. Es hora de que me pregunte qué creo yo que es lo importante. Si fuera más sincero con respecto a mis pensamientos y opiniones, decía un hombre que se quejaba de sentir angustia en la vida social, me pregunto cómo respondería la gente. Creo que me sentiría más seguro, me sentiría más fuerte, estaría más relajado, no me sentiría tan intimidado, me gustaría más a mí mismo, confiaría más en mí mismo, no me importarían tanto las opiniones ajenas, estaría menos ansioso, no me sentiría un ciudadano de segunda clase, sabría que pertenezco a la raza humana. Si fuera más sincera respecto de mis sentimientos, decía una mujer que se lamentaba de haber perdido su identidad, tendría que saber lo que siento. Creo que la gente me respetaría más. A veces tendría que enfrentar la desaprobación. Quizás perdiera algunos amigos. No siempre me preocuparía de no herir los sentimientos de los demás. Tendría más integridad. Tendría que cambiar mi modo de vida. No diría que no sé quién soy. Sentiría que tengo estabilidad. Sentiría que sirvo para algo. No me sentiría tan vacía ni tan cursi. No estaría asustada. Sería yo misma. Tendría un sí mismo. Al reflexionar sobre el tema de la vida auténtica, debemos formularnos algunas preguntas básicas. Entre ellas hay algunas superposiciones. Por lo general soy sincero conmigo mismo con respecto a lo que siento, aceptando mis emociones, experimentándolas, sin sentirme necesariamente empujado a actuar sobre ellas. Por lo general soy sincero con los demás respecto de mis sentimientos, en aquellos contextos donde es apropiado hablar de los sentimientos. Me esfuerzo conscientemente por ser veraz y preciso en mis mensajes. Converso cómoda, abierta y directamente sobre lo que amo, admiro y disfruto. Si estoy apesadumbrado, irritado o deprimido, hablo sobre ello con sinceridad y dignidad. Defiendo lo que soy y hago honor a mis necesidades e intereses. Permito que los demás adviertan mi entusiasmo. Si sé que estoy equivocado, lo reconozco sencilla y francamente. Siento que el sí mismo que experimento en mi interior es el sí mismo que presento ante el mundo. Empleando, una vez más, una escala de 1 a 10, en la que 10 equivale a la autenticidad óptima y 1 al nivel más bajo imaginable, califíquese en cada uno de estos ítems. Por supuesto que el modo en que se califique constituirá todo un reto a su voluntad de ser auténtico. Quizás vea con más claridad las áreas en las que es inadecuadamente autoafirmativo. Después tómese unos minutos para sentarse solo y tranquilo, y meditar sobre las mentiras que está viviendo en la actualidad. No se haga ningún reproche. El objetivo de este ejercicio no es despertar la culpa, sino lograr más claridad y autocomprensión, como paso previo a una mayor autenticidad de su ser. Imagine que le cuenta su historia a un amigo cariñoso y comprensivo que tiene verdaderos deseos de entenderlo, y quiere saber por qué usted cree necesario o deseable vivir esa mentira, o mentiras, en concreto. Dígale a su amigo cuál le parece que es el beneficio funcional, su valor como supervivencia, de su falta de autenticidad. Luego imagine que su amigo lo invita a explorar sus fantasías acerca de lo que sucedería si usted abandonara esa mentira. Describa con detalle lo que usted imagina que sucedería. Imagine que su amigo le pregunta si existe alguna condición o circunstancia en la cual usted pueda verse actuando de un modo más auténtico en esta área, y respóndale. Después, siéntese en silencio e imagine cómo podría sentirse, cómo podría experimentarse a usted mismo, si decidiera vivir más auténticamente. Tómese el tiempo necesario para reflexionar sobre ello. Practique este ejercicio durante 10 minutos una vez por semana durante 2 meses, y puedo prácticamente garantizarle que al vivir de un modo más auténtico se sentirá cada vez más natural y cada vez más satisfecho consigo mismo, menos ansioso y más confiado. Puede explorar aún más este territorio mediante la técnica de completar oraciones, escribiendo de 6 a 10 finales para cada uno de los siguientes principios. Lo difícil de ser sincero conmigo mismo con respecto a lo que siento es, lo difícil de ser sincero con los otros con respecto a mis sentimientos es, si me esforzara por ser veraz y preciso en mis mensajes, si hablara abiertamente sobre las cosas que amo, admiro y disfruto, si fuera sincero cuando me siento apesadumbrado, irritado y deprimido, si estuviera dispuesto a mostrar a los otros mi entusiasmo, si fuera sincero cuando sé que me he equivocado, si estuviera dispuesto a comunicar a la gente lo que siento por dentro, cuando pienso en las cosas a las que renuncio por miedo a que me critiquen, cuando pienso en las cosas a las que renuncio por miedo a que se rían de mí, si estuviera dispuesto a experimentar para ser un poco más auténtico cada día. Nadie pasa, de un día para otro, de ser relativamente poco auténtico a ser relativamente auténtico. Ese es el significado del último principio de oración. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a descubrir lo que sucede si, paso a paso, va experimentando en qué consiste elevar el nivel de su autenticidad? En nuestro interior, nuestra falta de autenticidad nos hace perder el respeto por nosotros mismos.
queda un sabor desagradable en el ánimo. Percibimos que eso implica una traición, y estamos en lo cierto. Pero si no estamos dispuestos a abordar este punto, nos queda el consuelo de los perdedores. No pude evitarlo. O bien decimos, para fulano es fácil ser honesto y directo, porque disfruta de una gran autoestima. Yo no. Olvidamos que vivir auténticamente es una de las maneras de cultivar la autoestima. Afirmar nuestros deseos y necesidades, sin esperar, por supuesto, a que otros se hagan cargo de su realización, aun cuando resulte difícil. ¿Es esto lo que nos pide nuestra autoestima? Sí. Decir la verdad sobre lo que pensamos y sentimos, sin saber por adelantado cómo responderán los otros. Sí. Permitir que los demás nos vean y sepan quiénes somos. Sí. Permanecer fieles a nuestra conciencia, aunque estemos solos para ver lo que vemos y saber lo que sabemos. Sí. En esto consiste el heroísmo de honrar al sí mismo. También es el camino que lleva a una autoestima elevada. Pero, espere un momento. Mirando hacia atrás, observando la distancia que ha recorrido desde que empezó a leer, quizás usted sienta ganas de protestar. No pensé que tendría que hacer tanto. Tal vez imaginó que solo se le pediría efectuar algunas autoafirmaciones placenteras todos los días, para que su autoestima floreciera. Esta es la clase de actitud que garantiza prácticamente una autoestima inadecuada. La vida, citando a Ayn Rand, es un proceso de acción autosostenida y autogenerada, y cada valor pertinente a ella requiere acciones continuas para sostenerla y mantenerla. Usted no puede alimentarse o llevar a cabo una empresa de éxito por el mero hecho de efectuar autoafirmaciones. Tampoco puede mantener de ese modo un alto nivel de autoestima. Si usted compró un libro titulado Cómo mantener el cuerpo en forma, debe ser lo bastante realista desde el principio como para saber que eso requerirá acción y disciplina. Con solo decirse todos los días, en todos los sentidos, mi cuerpo va alcanzando un mejor aspecto, no lo logrará. Con cómo mejorar su autoestima necesitará el mismo realismo. Así como no siempre tendrá ganas de hacer gimnasia, tampoco siempre le apetecerá hacer los ejercicios de este libro. Pero si persevera, en cualquiera de ambos casos, tendrá dos cosas claras. El proceso se vuelve más fácil y atractivo a medida que usted va obteniendo una mejor forma. Y cuando se mira al espejo, verá los resultados, y le gustarán.